El debate del momento. Ex-progres. ¿Convicciones o ego? Se está hablando mucho de dejar de lado los 70, no hablemos más de los 70. A mí me parece que, por un lado, esto es funcional a Mañeto. Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, una columna de opinión en la revista 23, diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70. Lo que dice Caparrós lo sostiene mucha otra gente. Me saca de quicio, está revisando permanentemente el pasado. Evidentemente, en la Argentina de hoy sigue habiendo mucha gente enroscada con la política del pasado. Esa especie de volver sobre el pasado, mistificándolo y deformándolo, reflota, Eduardo, digamos... La década trágica. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Algo que pasó hace 34 años. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Me tienen harto con la dictadura. Realmente muy grave, y a mí me da la sensación de que hay una funcionalidad de quienes dicen terminemos con los 70 para Mañeto. Si terminamos con los 70, lo de Mañeto no importa, lo de papel prensa hay que dejarlo de lado. ¿Será por eso que hay tanta insistencia? No hablemos de los 70. Bueno, tampoco hablemos de los 90. Estamos cansados de los 90. Todo lo que se hace ahora es con relación a los años 90. Borremos los 90 también. Y el 2001, con todo lo que le pasó a la Argentina en el 2001 y lo que sucedió con De la Rúa también, dejémoslo. Hablemos de la semana pasada. De ahí para atrás es muy repetitivo todo. Es cansador volver permanentemente sobre algunos temas. En relación con este atrapante e inclusivo debate, el sábado en TVR se dio un formidable intercambio de ideas entre dos personas que piensan parecido, con matices, Eduardo Aliberti y el brillante conductor de televisión registrada, Seba Weinreich. ¿Usted piensa eso, Aliberti, que esta gente dejó de ser progre, por ponerle un nombre? No. ¿Y qué pasó? Que con Menem era fácil ser progre. Ahora te ubicás de un lado, te ubicás del otro, a veces quedas preso de tu ego y del presunto independentismo periodístico. Lo concreto es que durante la década del menemato, quedar progre era fácil, porque estaba muy fácil el enemigo o estaba muy fácil el adversario. Ahora, cuando viene un gobierno que hace algunas cosas de las que vos señalaste como necesarias toda tu vida, y por cierto que otras no, pero te obliga, si no al blanco y al negro, por lo menos a tomar una posición, y vos la venís jugando de soy el chico cuestionador de toda la vida, quedás preso de tu ego. Y en ese sentido, ex-progres, sí, ex-progres contra Menem. Contra Menem vamos todo progres. Sí, de todas maneras, a mí me parece que hay una especie de religión kirchnerista ahora, hay una especie de Biblia que si te corres un centímetro... Es una pavada también. Dejaste de ser progre, todo eso de que... A ver, esta cosa de que si vas a criticar al kirchnerismo, sos siempre funcional a la derecha, es una pelotudez. Es insoportable. No, absolutamente claro. Si no, no se puede decir nada. Bueno, es que y me parece que en el informe... crítico. Me parece que la nata está sacado de contexto en el informe. Y lo de Tenenbaum también, son dos personas que siempre estuvieron en contra de la dictadura, siempre la criticaron. La nata criticó siempre lo de papel prensa y a lo mejor no está de acuerdo en el sistema que lo hace el gobierno. O a lo mejor le juegan contra su ego, vaya uno a saber por qué hace lo que hace. Pero de ahí a mezclarlo con un montón de gente me parece muy injusto y hasta me parece que pueden maleducar a chicos de 16, 17 años que no veían a la nata, ni a Tenenbaum, ni los escuchaban por radio, y se los cruzan ahora. No podés, obviamente, nadie va a decir que Tenenbaum, que la nata, que Caparrós son promilicos, ni cosa que se le parezca. Están en una postura que francamente hoy aparece como curiosa respecto de algunos episodios frente a los cuales vos necesariamente tenés que estar de acuerdo. Pero el tema de los ex-progres merece quizás ser analizado de manera también individualizada. Yo creo que el tema de los egos juega mucho más de lo que todos suponemos. Pero veo una cosa bastante generalizada de generar confusión con los temas. Hay hechos que son incontrastables. En este país está empezando a haber justicia respecto de los crímenes dictatoriales ahora, o sea, es una cosa muy reciente. Y debería ser una alegría que podamos estar hablando de esto. Estamos empezando a tener justicia, pero estamos ahí, estamos en eso. Esto está verde todavía, entonces mejor que hablemos, digo. Me tienen harto con la dictadura. Te cuento la última anécdota.
y es un tema personal y tiene que ver con mi historia, que yo no hablo de esto, solamente cuando me preguntan. Pero voy a contarlo. El apropiador, el que me apropió a mí, durante los años 90, cuando aparecía en algún programa de televisión, Tenenbaum, La Nata, otros tantos, los insultaba. Hoy estaría contento y me hablaría bien de ellos. Caramba. Bueno. A ver, Cecilia, ¿cómo ves esta...? Yo encuentro que hay mucha gente que le está ocurriendo esto. Yo tenía un discurso sobre el tema de derechos humanos, por ejemplo, pero desde el momento en que detecta que eso es una política y que esa política pertenece a una gestión, por lo tanto, suma políticamente hacia un lado, a partir de ese momento es como que tiraron el tablero y dijeron esto no sirve más en realidad como discurso que yo venía teniendo sobre la historia. Es muy complejo, es muy interesante de verlo. Es muy complejo porque ha sido gente cercana en pensamiento, o por lo menos lo que decía ayer Sandra, que decía contra Franco vivíamos mejor. Cuando Franco existía en España éramos todos iguales frente y enemigos de Franco. En el Menemato, como hablaban ahora, también era fácil ponerse en contra porque estaba muy claro de quién y cómo y por qué. Pero se apelaba a estas cosas que ahora están empezando a pasar. Entonces es complejo. Tal vez, como decía Liberty, hay un tema con los egos que y con una falsa buena voluntad, no sé cómo decirlo, pero a mí personalmente me duele verlo, sí. Me duele escuchar a Nata diciendo estoy podrido de hablar de la dictadura. Me duele. ¿Qué querés que te diga? ¿Florencia? Sí, a mí me parece que claramente debe haber alguna cuestión subjetiva, pero el tema es que eso se transforma en un discurso político, sí. Público, político, y que no es tampoco una cuestión banal. En este momento, digo, estoy pensando, se están haciendo... En este momento ni siquiera está resuelto en el tema de la justicia, no está acabado, o sea, se está haciendo el juicio en la unidad 9, ¿no? O sea, viendo responsabilidades además civiles por primera vez. Y esto, digo, más allá de los egos, por eso digo el informe de si una cuestión de egos, o digo, al margen de los egos, eso lo verán con sus analistas o no, o les tocará verlos con las personas que los quieren, pero como discurso público es muy contundente una toma de posicionamiento político que dice eso que pasó y hoy esos poderes no están. ¿Cómo que no están? O sea, de todos modos me parece interesante ver que la vanidad, digamos, produce determinada forma de discurso político también. Sí. Y que eso en Argentina... Tiene subjetivo, absolutamente. Claro, y que esa vanidad tiene hoy por hoy, digamos, algunos lugares claros. Sí, pero sí, perdóname, siguiendo tu análisis, nada más brevemente, también pudo ser vanidad el estar a favor junto con nosotros en una otra época. ¿Por qué vanidad ahora y antes? Por eso es lo mismo ahora. Entonces, en realidad no se puede juzgar políticamente a alguien que tiene una vanidad por sobre su visión periodística. No, hay que jugarlo lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, la crítica siempre. No, está bien, perfecto. Sin ninguna duda. ¿Estimado? A mí me parece que, no me voy a cansar de repetir esto, me parece que en el periodismo hubo un terremoto en los últimos años que tiene que ver con esto. Desde la salida de la dictadura hasta ahora, el periodismo estuvo acostumbrado a pelearse con el Estado porque el Estado había sido ese gran socio de las grandes empresas y lo fue hasta el 2001, 2002, 2003, eso se lo puede discutir. Lo cierto es que ese Estado cambió y los periodistas que estaban acostumbrados a pelearse con ese Estado, con esa clase política que vivía haciendo negocios con los grandes grupos económicos concentrados, de repente se quedó le cambiaron el mapa político. Entonces, digamos, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Cómo yo, que tenía determinada bandera frente a un Estado que tenía una relación determinada con los grupos económicos, ahora que el Estado cambió, que se retrotrae al Estado, si se quiere, más clásico del peronismo, digo, yo ya no tengo esa bandera. Y el tema de cómo se formula, cómo se opina y cómo se hace periodismo en la Argentina, me parece que está atravesado por esta cosa. Por eso me parece que hay como una nueva generación también de periodistas que de alguna manera reemplazan a esos que de alguna manera se habían criado en los años 80, ¿no? Y después el tema del progresismo, ¿no? El progresismo tiene una cuestión que es la estética, ¿no? La música que escuchás, las poses que haces, los tonos que utilizás al hablar y algunas cosas que decís. Yo digo...
pondría frente a la ética del progresismo, la ética de la convicción, si se quiere. Me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver no con la forma, sino con las transformaciones que se hacen, con las convicciones que uno tiene. Y me parece que el juicio de los derechos humanos, aun cuando yo sea un convencido de que haya que revisar lo que ocurrió en la violencia de los 50, los 60 y los 70, más allá de eso, me parece que tanto el tema de los derechos humanos como la distribución de la riqueza, como los datos macroeconómicos que presenta el gobierno en los últimos 3 años, 4 años, 7 años, me parece que son cuestiones que me parece que es eso lo que hay que discutir. No si es una cuestión de egos o no. Me parece que hay una cuestión de egos cuando el progresismo es simplemente estético. ¿Se ocurrió o no ocurrió? ¿Barra? Se me ocurría extender la idea de Aliberti, que frente al menemismo era fácil ser progre, pero yo creo que además porque el menemismo era una derecha brutal y de un saqueo espantoso, creo que el menemismo sobre todo era un gran mamarracho frente al cual no solo era fácil ser progre, sino era fácil ser serio, decente. Entonces, y ahí también hay una gran necesidad de mamarcharrizar este gobierno. ¿Y qué es lo que hacen permanentemente? Sobre todo cuando no tienen por dónde ideológicamente, políticamente hacer las críticas. Las críticas es que es un mamarracho, que no le creen los fines, no creen para qué, no les gusta cómo. Entonces, y que son extraños y que son raros y que no les gusta, no se sabe qué. Sí, es muy raro. La frase sería está bien, pero está mal. Claro, pero necesitan esa idea. Pero es interesante, a lo mejor, para no personalizar, lo interesante es por qué, si vos tenés una idea superior a la gestión de gobierno, supongamos que es una idea superadora, que esto que hay es poco para vos, que vos querés, ¿por qué te apoyás en la derecha, justificás la lesión a los derechos humanos? ¿Por qué te inclinás a eso que es más fácil a un progresista, aún por simpatía o empatía, inclinarse hacia lo que está haciendo, digamos, como investigación, a ese enredo dramático y trágico de Papel Prensa? ¿Por qué te inclinás por el otro costado? ¿Qué es lo que hace? Es muy raro, es como si un progresista estuviera contra el matrimonio igualitario. Es una cosa que contradice la impresión, porque lo más normal es que estés a favor de los trabajadores y no en contra. Es rarísimo. A mí me parece una contradicción interesante, digamos, para lo que está pasando en Argentina. Digamos, que esa contradicción sea hoy algo visible. Me parece en todo caso que estoy muy optimista, Orlando, porque me sentí muy doloroso. Aceptamos pero no, está bien, porque ese optimismo tiene que ver con lo que hablábamos de la bisagra. Sí. Digamos, aceptamos la bisagra o la encrucijada. Hoy le decía a un amigo, obviamente tan viejo como yo, o tan menos joven como yo, que lo que puede avisorarse a raíz de esto que leímos, incluso en las editoriales, ese odio que todos hemos coincidido que hay, si no se está duplicando en estos 50 años de historia, o 60 del primer peronismo, el odio que tuvieron todas, digamos, las fuerzas, incluido de izquierda a la derecha, contra el peronismo, cuya imagen visual fue esa pared, viva el cáncer. Braden y Perón, Braden era el embajador norteamericano. Si ahora nos está dando de algún modo eso, y la pregunta ¿es bueno o es malo? Hay una fetichización también de los personajes, ¿no? Digo, ¿cuál es la importancia de que Jorge Lanata o que Martín Caparrós apoyen o no a este gobierno? No es sobre ellos, no sobre los personajes, sino sobre lo que dicen. Me parece que tienen todo el derecho a... Pero por supuesto que sí, no es un cuestionamiento personal, sino sobre lo que ellos plantean. O sea, Caparrós es alguien que ha estudiado y ha trabajado mucho la problemática de los 70 y es alguien que obviamente tiene una mirada que es interesante. También hay algo que es entendible. Lanata, ¿cómo no va a estar podrido que le hablen de la dictadura que pasó hace 34 años y está podrido que le hablen del cierre de Crítica que pasó hace 4 meses? Con mucha más razón. Como viniste, ¿eh? Como viniste, Barragán. Claro. Señores, nos vamos al corte, ya volvemos.